Ya me parece. Hola, hola mis binarios favoritos, ¿cómo están? Pues la verdad estoy súper agradecido con todos ustedes que se encuentran conectados en esta tarde de viernes. Yo creo que ya fue una semana muy pues difícil, sí, para todos aquellos que trabajamos, damos clases o a lo que se dediquen, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por, pues, regalarme su tiempo, por estar aquí interesados en contenido de tecnología. Hoy es mi primer streaming y también quiero compartirles una noticia que me pone muy feliz. Es pues prácticamente que justamente esta semana en la plataforma aquí en YouTube llegamos al primer K de binarios y eso me hace muy feliz porque aparte me va a seguir motivando a compartirles pues conocimiento y lo poco o mucho que les pueda ayudar, ¿vale? También en TikTok, porque ya estoy en TikTok, ya somos 4K, ahí estoy compartiendo pues más consejos del día a día, algunos hacks y recomendaciones de tecnología. Yo de verdad agradezco mucho todo el apoyo que me dan, tanto aquí en México y en otros países, en Perú, Ecuador, Colombia, de verdad muchísimas gracias. Y pues bueno, este SQL Night prácticamente vamos a ver el repaso de los 15 videos, como saben ustedes,
si ya se suscribieron, tengo un curso que comienzo desde cero. Y comienzo desde cero en esto que se llama SQL Server. ¿Y por qué comienzo este curso? Porque creo que es súper importante los datos. Les voy a hablar un poquito de datos y comienzo con esta presentación y con esta frase que dice: los datos son el nuevo petróleo, ¿vale? ¿Por qué es el nuevo petróleo? La información ahorita tiene un valor impresionante. Entonces, ahorita las industrias, como ustedes saben, lo más importante o lo más valioso no son sus edificios, no son sus activos fijos, son la información que tienen. Casos de éxitos. Tenemos a YouTube, es tan poderoso, no tiene más que servidores y su plataforma. ¿Y qué es lo que lo hace valioso? Su información. Tenemos también Microsoft, Google, empresas que de verdad han manejado sus datos de una manera muy bien para poder extraer información realmente útil y aprovecharla. Y ahorita una plataforma que está de auge, que seguramente lo conocen todos, que es TikTok. La verdad es que yo soy súper fanático de TikTok, pero por el algoritmo que tiene un algoritmo impresionante. Incluso la plataforma nació por los bailes, las bromas, y fue más enfocado a un ambiente o a público juvenil. Pero ahorita que ha cambiado las reglas, porque no solamente encuentras ese tipo de contenido, sino ya hay contenido financiero, hay contenido de tecnología, de conocimientos, consejos, hasta religioso. Entonces, imagínense esta plataforma. Yo creo que va a ser una de las principales, o ya se está convirtiendo en una de las principales. ¿Y por qué? Porque supo utilizar los datos. Por eso es que comienzo con esta frase, que los datos son el nuevo petróleo. Y si ese es el nuevo petróleo, entonces ¿a qué nos debemos enfocar? Si a ustedes les gusta y les apasiona la tecnología como a mí, pues aquí tienen una opción de pues estudiar esto que viene a tendencia, que es el futuro, los datos, ¿vale? Bueno, vamos a darle clic aquí en empezar y comienzo nuevamente con más datos, porque a raíz de todo esto surge toda una ciencia que se llama ciencia de datos, o también la conocemos como Data Science. Y junto con todo esto viene una revolución de conceptos impresionantes, ramificaciones hasta por donde no, ¿verdad? ¿Por qué? La tecnología de por sí es amplia, pero imagínense los datos. Nace el Big Data, el Data Mining, el Machine Learning, el Data Warehouse y el Cloud Computing, ¿sale? Vamos a verlo de manera muy general, porque lo que nos importa, yo creo que estamos conectados para eso, es porque queremos ver scripts, cómo se crea una base de datos, repasos, dudas, y va a ser un poquito complejo leer todos sus comentarios, pero les prometo que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, aparte de que es mi primer streaming y estoy muy contento. Siempre me ha apasionado compartir el conocimiento y pues aquí estamos y voy a estar hasta que ustedes me lo permitan. Y bueno, comenzamos con la Big Data. Todo esto que les voy a contar es relacionado a los datos, imagínense, y solo son algunos conceptos porque hay infinidad y tampoco podría ahondar porque este streaming no nos alcanzaría. Bueno, vamos a comenzar con la Big Data. Seguramente ustedes ya han escuchado de la Big Data. La Big Data son datos gigantes, enormes y cantidades de datos. Imagínense todo lo que viaja a través de internet con día. Entonces, el día a día, ¿no? Yo tengo un dato que Google genera más o menos, y estos son cifras aproximadas, por aquí tenía la información. Google está generando 20 petabytes diarios. Imagínense, 20 petabytes diarios. ¿Y qué es un petabyte? Es una cantidad muy grande de datos y significa un petabyte es 1.000.000 de gigabytes. Entonces, imagínense toda la data que está viajando nada más de Google. Tenemos Microsoft, tenemos Facebook, Twitter y ahorita la plataforma que viaja demasiado información de media, videos y texto, pues es TikTok, ¿no? Pero pues hay muchísimas plataformas que están manejando cantidades impresionantes de datos. Y se viene con todo ello conceptos como el volumen de los datos, la variabilidad, la velocidad, la veracidad y el valor. Todo eso conforma la Big Data, ¿vale? Entonces la Big Data lo resumimos como el gran tamaño de datos
que no pueden ser procesados en una computadora normal, ¿sale? Para gestionarlos y procesarlos. Porque si aún así tenemos computadoras y al procesar se vuelven lentas, imagínense con esa gran cantidad de información, ¿vale? Aquí también les muestro una imagen de para qué sirve la Big Data. La Big Data al final no nada más si tenemos los datos no nos van a servir para mucho. Lo que queremos aquí es explotarlo, es decir, ¿qué voy a hacer con esa información? Porque yo puedo tener muchísima información, pero si no sé qué hacer con esa información, pues no le da ese valor, ¿verdad? Vamos a seguir con otro punto que es el data mining, o también lo conocemos como minería de datos, y es aquí donde entramos todos nosotros que estamos interesados en aprender base de datos. Bueno, la minería de datos, pues prácticamente, como lo dice su nombre, es minar datos, descubrir patrones, datos comprensibles y útiles, porque está bien, ok, yo estoy minando datos, pero necesito que esos datos sean útiles y comprensibles para quien los vaya a leer. Hablamos de gerentes, todos aquellos que toman decisiones. Es muy importante tomar decisiones basados en datos, porque si no, solo vamos por la vida tomando decisiones, y hablo de un ámbito empresarial o si ustedes también están emprendiendo, pues es mejor tomar decisiones con base a datos, ¿vale? También en la minería de datos lo que tratamos de hacer es utilizar métodos de inteligencia artificial, seguramente ya han escuchado este concepto mucho, el aprendizaje automático, y se ocupa infinidad de ciencias como la matemática, la estadística, la lógica, engloba muchísimo. No crean que es tan sencillo, pero no es imposible, ¿vale? Por eso estamos aquí creando SQL Server desde cero para que llegue el conocimiento a todos ustedes. Y luego tenemos otro concepto que se llama Machine Learning. El Machine Learning a mí me gusta mucho porque lo que se traduce así tal cual es aprendizaje automático. ¿Y qué es lo que hace el Machine Learning? El Machine Learning lo que va a hacer es técnicas de aprendizaje para las computadoras, es decir, enseñarle así como les enseñamos a los niños a que aprendan a leer y a escribir, pues así le enseñamos a una computadora que aprenda a tomar decisiones. Por ejemplo, es como, si lo queremos ver así, es como nuestro asistente. Un ejemplo muy claro, le damos 1.000.000 de fotos a que los procese la computadora, y entonces con ese 1.000.000 de fotos de perros, por ejemplo, la computadora, después de que ya analizó, identificó, este sí es perro, este es gato, este es venado, cuando le demos una nueva imagen, va a buscar todos sus patrones y va a decir, ok, esto es un perro o esto no es un perro. Y entonces realmente nosotros le estamos dando la inteligencia a esa máquina para que tome ciertas decisiones o corra diferentes procesos o lo que nosotros programemos, ¿vale? Bueno, y aquí les pongo un ejemplo de Netflix. Es la plataforma que todos conocemos para ver contenido. Ustedes pueden ver que aquí una serie muy famosa que se llama Stranger Things. Entonces podemos ver que una sola temporada tiene 5, 6 o hasta 10 diferentes carátulas. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Netflix invierte muchísimo dinero como para que su contenido no sea visto. Entonces, de una u otra manera te van a persuadir de decir, ok, a ti te gusta el misterio, pues a ti te vamos a recomendar en tu cuenta una carátula de misterio, algo que vaya más hacia ti. Probablemente no te interese tanto la película, pero de momento ya te llamó la atención la carátula. Y entonces a alguien que le gusta más pues el contenido más infantil y de ese rollo, entonces le muestra a Netflix una carátula personalizada a ese usuario. Y así es como Netflix hace que haga el match perfecto entre el usuario y su contenido, ¿sale? Así está también de cierta manera pues asegurando que su inversión se haga efectiva. Y pasamos al Data Warehouse. Lo que les decía, el Data Warehouse existen de dos tipos, el espacio físico y el lógico. Ahorita ya nos estamos migrando más al lógico. Al lógico me refiero a la nube. Pero antes, los espacios físicos. Los espacios físicos es donde están las megacomputadoras, la megacomputadora que se llaman servers, que procesa la información, y son los espacios físicos, los conocemos como site. Y por ejemplo, les voy a mostrar aquí una imagen que son los servers del Data Warehouse de Facebook. Son máquinas
impresionantemente enormes, donde ahí seguramente en uno de estos servers está su información, sus datos, sus publicaciones y toda la interacción que tiene en esta plataforma. Ahora imagínense también los servidores que debe tener TikTok, que debe tener Microsoft para brindarnos todos esos servicios, ¿vale? Entonces el Data Warehouse es el repositorio unificado donde se van todos esos datos, y esos datos, llamémosle música, fotografías, texto, likes, reacciones, voz, mensajes de texto, todo eso almacenado en un solo lugar, ¿sale? Entonces son megacomputadoras, eso es el warehouse. Y por último tenemos el cloud computing, que está muy de moda, y es la nube. Y seguramente ustedes han escuchado, hey, te lo puse en la nube, te lo compartí. ¿Por qué? Porque ahorita la nube son recursos que están, como dice, en la nube. Entonces tenemos muchísimos servicios, tenemos Amazon con AWS, tenemos Azure, tenemos Google, IBM, tenemos infinidad de proveedores. Los más conocidos ahorita es Azure y Amazon, donde se pueden montar servicios. Un ejemplo muy básico es, por ejemplo, cuando descargamos Google Sheet, nuestro Excel como tal ya no está en la máquina local, ya estamos editando no es Excel, es una hoja de cálculo que estamos editando en la nube, y lo podemos hacer o modificar desde nuestro celular. Ya no necesitamos una computadora. ¿Por qué? Porque ese procesamiento lo está corriendo la nube. Entonces la tendencia es que todos los datos ya no se vayan a un lugar físico, sino se llevan al cloud computing. Y no solo hablo de almacenamiento. Imagínense, yo si quiero rentar un server, pues me conviene más obtener más bien un server, me conviene más rentarlo de cierta manera a tenerlo físicamente, porque 5 o 6 años va a ser de cierta manera obsoleto y voy a tener que invertir nuevamente en otro server con capacidades pues que me va requiriendo el negocio. Pero por eso existe ya la nube, que tú puedes ir incrementando tus planes, así como tu plan de datos, de decir, ok, no me alcanzó 1 giga, pues le aumento más capacidad, le pongo más RAM y dependiendo o que se ajuste a su requerimiento, ¿vale? Esos son los datos, y quería decirles un poquito de por qué la importancia de los datos, ¿vale? Están viajando muchísima información en la nube y pues nos va requiriendo todo este procesamiento, y aparte queremos los datos veloz. ¿Les ha pasado que están en internet y se queda ciclado, no sé, un video, o se queda pausado? Lo que viene. Entonces nosotros los usuarios estamos volviendo más exigente a la tecnología, a la velocidad, a la veracidad y todo lo que les mencioné con la Big Data, ¿sale? Bueno, eso es prácticamente lo que les quería comentar de los datos. Y ahora sí me presento, yo soy Axel Romero y les doy el curso de SQL Server desde cero. El año pasado obtuve mi última budget, que ahí se ve un poquito pequeño, que soy Microsoft Certified Professional por Microsoft. Entonces me decidí a abrir el curso porque quiero compartirles pues lo que pude adquirir de la certificación. Tuve 2, la de query, bueno, la de consultas, y la de creación de objetos, ¿vale? Son dos certificaciones, y pues quise fusionarlos todo en este curso. Espero que yo les pueda aportar muchísimo en este curso, que voy a seguir subiendo videos. Y pues nada, también quiero aclarar que una certificación no garantiza el conocimiento. Recuerden que el conocimiento se va a ejercer o se va a pulir si ustedes practican. Entonces tienen su máquina local, instálenlo de manera local y ahí eliminen, actualicen y hagan todo lo necesario para que ustedes, cuando ya vayan a la industria o estén en la industria, pues ya tengan un mejor manejo de cualquier motor de base de datos. En este caso, el motor de base de datos que vamos a manejar es SQL Server con la tecnología de Microsoft, que es en la cual yo estoy certificado. Vale, pues vamos a comenzar ya después de que les di esta breve introducción, y de nuevo agradecerles que estén aquí conectados, apoyándome, y sobre todo que estén interesados en todo este mundo de las bases de datos. Vale, pues voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar con el Management Studio. Por cierto, si ustedes requieren de la instalación del Management Studio, yo en el primer video les voy a dejar la liga de cómo descargarlo, instalarlo, y hay una versión ahí para pruebas. Está la Express, si ustedes es que no tienen un ambiente para el Management Studio. Ok, aquí está el Management Studio. Lo que vimos
en los 15 videos que he estado subiendo en estos días, pues es prácticamente, comenzamos desde crear una base de datos. Creamos, aquí les voy a mostrar, creamos esta base de datos que se llama Mundo Binario. Y es que la creamos esta desde cero, ¿verdad? Vamos a crear una aquí para repasar. Entonces, ¿cómo creábamos una base de datos? Si ustedes recuerdan, vamos a darle Create. Voy a ampliar un poquito aquí mi letra para que ustedes estén súper cómodos y no se esfuercen en leerlo, ¿vale? Ahí Create Database. Y después de que damos este comando, vamos a darle el nombre de nuestra base de datos. Le vamos a dar SQLite, así como se llama nuestro evento, ¿verdad? SQLite. Y así de fácil, vamos a terminar siempre con un punto y coma. No pasa nada si no le pongo el punto y coma, pero son las mejores prácticas, ¿vale? Le vamos a dar aquí Execute o también podemos ocupar la tecla F5 y se va a ejecutar de inmediato. Vamos a darle Execute y prácticamente ya se ejecutó y dice que el comando fue completado satisfactoriamente. ¿Cómo nos damos cuenta que ya se creó la base de datos? Vamos a venir aquí en Databases y le vamos a dar clic aquí en Refresh. Cuando le damos en Refresh, tenemos ya nuestra base de datos creada, así de sencillo. Entonces, cuando abrimos en el explorador de objetos, todos nuestros objetos, pues va a estar vacía, porque ahorita lo que hicimos es crear ese contenedor donde se van a guardar toda esa información. Y tenemos objetos como tablas. Si yo lo abro, va a estar vacío porque no tengo absolutamente nada. Tenemos vistas, que no hemos llegado a eso, pero este curso va a llegar hasta crear procedimientos almacenados, triggers, funciones, muchos objetos. Este curso la verdad es que va a tener muchísimos videos porque es muy extenso, base de datos o este motor que es SQL Server. Bueno, ya tenemos aquí nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces vamos a crearle una tabla. Para eso vamos a crear una tabla. Recuerdan el comando, se llama, bueno, algo bien importante. Antes de que yo comience a crear mi query aquí, en este, que por cierto, si yo quiero crear otro, en esta opción de New Query se va a abrir esta ventanita. Entonces debo de saber en cuál voy a estar ejecutando este script. Entonces voy a darle aquí en este combo, le voy a dar la base de datos a la cual quiero yo alterar o en cuál voy a estar manipulando. Esta es una opción. Entonces voy a seleccionar SQLite. Entonces ya aquí cuando estamos como en ese ambiente de la base de datos, ¿verdad? Entonces ya podemos decir aquí que vamos a ejecutar nuestro script. Entonces vamos a darle Create Table. Yo siempre recomiendo manejar mayúsculas porque hay veces que a veces entre tanto código es muy difícil como pues sí, identificar entre datos, comandos y así. Entonces yo siempre lo manejo en mayúsculas, pero esa es su opción. Vale, aquí podemos también, fíjense que si yo le doy en minúsculas, Create, no pasa nada, me lo debe reconocer. Create Table, ahí me lo está marcando como azul, que son las palabras reservadas. Pero yo les recomiendo que lo manejemos con mayúsculas. Vamos a crear así de fácil una tabla, Create Table, y aquí vamos a darle, después de Create Table, vamos a darle cómo queremos que se llame nuestra tabla. Le vamos a dar DBO, punto, abro corchetes, que también es opcional los corchetes, pero yo lo recomiendo. Vamos a generar una tabla que se llama User, ¿ok? Ahí ya tenemos, después tenemos que abrir y cerrar paréntesis, recuerden su punto y coma, y aquí en los paréntesis vamos a definir todos los campos que queremos que contengan nuestra tabla. Yo siempre recomiendo que el primer campo sea el primary key, que es un identificador único y repetible para que no tengamos problemas en la inserción y en la manipulación en un futuro de pues, nuestros datos. Entonces después voy a definir mi primer campo, que yo siempre recomiendo User ID, que ocupemos la palabra ID, pero esa es su elección. Hay algunos que usan User Code o User únicamente, entonces yo siempre ocupo ID, la palabra ID, porque cuando hagamos nuestras consultas ya sabemos que siempre nuestra llave primaria va a ser lo que tenga ID, e incluso nuestras relaciones se nos van a facilitar para las relaciones con otras tablas. Bueno, ya tenemos ahí nuestro primer campo y después lo vamos a definir de qué tipo queremos definir este campo.
Y tenemos diferentes tipos, tenemos enteros, varchar, decimales, de tipo bit, XML, una infinidad también de datos. Pero los más utilizados, y siendo sinceros, yo que he estado en la industria, y seguramente ustedes también, algunos que ustedes están en la industria, no me dejarán mentir, los más utilizados es el entero, que son los numéricos, el decimal, los varchar, que son los de texto, si acaso los de XML, algún bit, o son los que más he yo utilizado en la industria. Entonces vamos a declarar de tipo int, va a ser entero, y aquí vamos a ocupar una instrucción que se llama identity. Yo siempre la recomiendo porque de esta manera le estamos diciendo a SQL identity, vamos a abrir paréntesis, 1,1, y de esta manera, si yo agrego un registro a mi tabla user, en automático SQL le va a decir, ok, tú eres el usuario 1. Agrego otro, tú eres el usuario 2, 3. Ese control se lo vamos a dejar a SQL Server, porque si nosotros lo administramos, pues puede que sí tenga una buena administración, pero pues si SQL tiene esta opción, la utilizamos. Yo se las recomiendo, identity. Nunca va a repetirse. ¿Y cómo le vamos a decir que esta es la llave primaria? La llave primaria es como decirle, jamás se va a repetir este dato. Es lo que le va a hacer único a este registro. Entonces vamos a darle primary key. Con eso ya le estamos diciendo, este campo que se llama user ID de tipo entero o numérico va a ser autoincremental de uno en uno. Puedo también modificar esta configuración. Va a ser tu primary key, ¿ok? Después yo le doy una coma. Fíjense que yo siempre en mi sintaxis ocupo espacios, ocupo mis tabuladores y siempre la coma aquí. ¿Por qué? Porque entre más limpios seamos en código, pues cuando vayamos a resolver un bug o vayamos a resolver un fix o algo, pues nos haríamos daño a nosotros, ¿no? Leeríamos un código que está súper revuelto y pues nos vamos a llevar más tiempo en resolver un tema, ¿ok? Después un dato que es importante, user name. Aquí, conforme vaya declarando mis campos, ahorita van a detectar cuál es el patrón y ahorita les digo cuál es la razón. Este va a ser de tipo varchar porque este es el que va a almacenar el nombre del usuario. Supongamos cuando insertan, ustedes se registran en Facebook, Axel Romero, ok, se va a ir a almacenar en esta tablita en el campo username y mi username va a ser Axel Romero, por decir así. Entonces este varchar tiene un tamaño, yo le voy a dar un tamaño de 50, ok, solo 50 caracteres. Si mi nombre, que es muy raro que un nombre tenga más de 50 caracteres, pues entonces solo vengo a la tabla y le modifico a, ok, 100. Te voy a permitir guardar hasta 100. Es muy importante que definamos el tamaño de nuestros datos porque también son recursos en base de datos. Y cuando recolectamos toda esa información, pues el procesamiento también se hace lento. Entonces hay que tener en cuenta esa definición optimizada en SQL, ¿vale? Entonces no porque nos dé el varchar muchos, no sé, aquí si yo pusiera 1500 estaría de más, ¿no? 1500 porque en primera no hay un nombre, al menos que yo conozca, con 1500 letras. Entonces es un recurso innecesario el que estaríamos haciéndole a SQL y a todo lo que va a venir en el futuro, ¿verdad? Y vamos a definir aquí un not null, que no puede ser nulo, o sea, no podemos dejar vacío. Después vamos a darle una coma y vamos a abrir corchetes para definir otro nuevo campo, user last name. ¿Ya vieron cuál es el patrón? Siempre comienzo con user, user, user. ¿Por qué? Porque yo cuando vaya a recolectar información, si yo veo este campo, de inicio, es mi recomendación, yo ya de inicio digo, bueno, viene de la tabla user y este es su apellido. Perfecto, ya no tengo que irme hasta la definición de la tabla. También hay muchos que aquí podrían decir, ok, ¿por qué no lo definiste como user? Esa es su elección. Yo he trabajado con base de datos donde se define la tabla como plural o como singular. Entonces, pues ahí está, son las opciones que hay. Solo que aquí no podría poner user, se vería como muy raro, ¿no? Siempre recomiendo que aquí sea en singular. ¿Sale? Aquí sí es opcional, user o user. Vamos a colocarlo como plural. Y luego vamos a darle que este va a ser otro varchar. ¿De qué tipo? Bueno, ahí probablemente el apellido también va a ser de 50. Y le voy a decir que también que no sea opcional, porque todos debemos tener un apellido, ¿verdad? Después voy a declarar otro campo más, user middle name. Otra cosa que también yo manejo y que ustedes cuando vayan a la industria o si están en la industria, casi todas las bases de datos están en inglés.
Entonces, por estándar, pues siempre vamos a encontrar bases de datos en inglés. Es muy raro que encontremos bases de datos en español, es decir, que aquí diga nombre de usuario o apellido. Siempre, siempre por estándar y por un mejor manejo, yo les recomiendo inglés. Y aparte, pues vamos a reforzar nuestro inglés, ¿verdad? Entonces, middle name, y ahí vamos a darle varchar. Este es para el segundo apellido, 50. Y probablemente si es una base de datos de Estados Unidos o de algún otro país, es muy común que allá solo ocupen el primer apellido. Entonces, aquí le vamos a dar null, porque va a poder permitir colocarle o no colocarle información. Por eso es que le estoy colocando un null. Después vamos a darle user email, porque todo usuario debe tener un email. Y aquí lo vamos a definir como un varchar. Tal vez ahí sí le vamos a dar un poquito más, porque no sabemos el usuario si crea un correo electrónico muy grande. Fíjense que aquí yo le estoy dando tabulación para que tenga una mejor lectura, ¿vale? Y esta vamos a darle que sea también opcional. No vamos a forzar al usuario que tenga un correo electrónico, que en el 2021 es muy raro que alguien no tenga una cuenta de correo electrónico. Y después vamos a darle user y le vamos a dar address para saber su dirección. Y aquí le vamos a dar otra vez varchar y vamos a darle una longitud de 100. Como es un dato sensible, probablemente también le vamos a dar null porque es opcional con todo esto de la privacidad. Pues dejamos el user address como opcional o como nulo, ¿vale? Después tenemos el user, vamos a capturar su fecha de nacimiento, birth date. Supongamos que es una base de datos de recursos humanos que debe capturar toda esta información. Y pues necesitamos saber, este es otro tipo de dato, date, que va a almacenar una fecha. Este también es súper utilizado en la industria, el date, que son el manejo de fechas. Si queremos fecha y tiempo, entonces existe esto, data time, ¿sale? Pero ahorita como no queremos exactamente, o recursos humanos no le importaría en qué hora exacta naciste, pues nada más nos interesa qué día naciste. Y también es un dato sensible, por eso vamos a colocarle null. Esa es la fecha de nacimiento. Y creo que con eso, para no extendernos tanto en el video, y aquí quiero comentarles, aunque no es del tema, que más adelante vamos a ver un poquito más sobre creaciones de tablas, porque hay un mundo también ahí de reglas. Vamos a crear una regla súper importante. Para crear una regla vamos a ocupar, bueno, le voy a dar coma antes porque si no me va a marcar error. Vamos a ocupar un constraint. Ahí está. Cuando me reconoce una palabra reservada, así lo vamos a conocer, se pinta de azul, ¿vale? Es muy útil que lo pinte de azul porque si yo escribo mal, pues no me lo pinta de azul, ¿verdad? Entonces es muy útil esto. Entonces vamos a decirle aquí, vamos a definir una regla. ¿Y cómo se va a llamar nuestra regla? Por ejemplo, le voy a poner que nuestra regla se llame user birth date, supongamos, rather, o sea, es decir, que sea mayor, no sé, no estoy seguro que se escriba así, pero bueno, lo voy a dejar así, que solo vamos a poder almacenar personas que hayan nacido de 1900 en adelante. Entonces, este es el nombre de mi regla y vamos a darle la instrucción check, y en check vamos a darle paréntesis y aquí la regla que queremos aplicar. Por ejemplo, si yo pongo algún usuario que no cumpla con esta regla, no me va a dejar insertar este dato. Entonces le voy a dar qué campo voy a querer comparar. Entonces es user, podría copiarlo, es este campo, voy a copiarlo y pegarlo aquí. Y la regla va a decir que sea mayor o igual, o sea, que haya nacido de el 1 de enero de 1990 en adelante, ¿vale? Entonces esa va a ser la regla. Y de esta manera vamos a ejecutar nuestro script. Si se dan cuenta aquí, yo en tablas lo voy a refrescar. No tengo ninguna tabla porque no he accionado nada. Entonces ya tengo ahí mi tabla, le voy a dar execute y dice que todo se completó perfecto, ¿sale? Si hubiera tenido un error, aquí no me hubiera dejado crear la tabla. ¿Cómo vamos a ver o a verificar que la tabla está creada? Le vamos a dar refresh y ya tenemos nuestra tabla user. Fíjense que aquí ya tenemos estas columnas. Las mismas columnas que definimos aquí, ya las tenemos creadas en esta parte, ¿verdad? Tenemos nuestros datos de inicio, como le dijimos, aquí está PK porque es un primary key. ¿Cómo podemos ver eso? Si ustedes pueden ver aquí, espero que se vea perfectamente, se ve una llavecita. Entonces, esta llave lo que indica es que
pues es un primary key en esta posición, porque ahorita vamos a ver las foreign key, que va a ser la posición hacia arriba. Entonces ahí con eso podemos identificar. Si de algún momento no veamos la llave, podemos ir a keys, que es muy raro que no se vea la llave, y aquí tenemos nuestra llave PK, que es la primary key, es decir que no se va a repetir jamás. Vale, pues ahí ya está creada nuestra primer tabla. Posterior a eso vamos a ver que esa tabla, obviamente, ya voy aquí a borrar esto. Esa tabla, si yo le doy un select, que ya lo vimos, si ustedes siguieron los videos, asterisco from, y vamos a decirle, ok, vas a ir a obtener todos esos datos de la tabla users, ok, punto y coma. Yo también para el select tengo aquí una estructura, siempre le pongo así, porque este select puede crecer demasiado y pues bueno, ahorita vamos a ir viendo cómo crece. Le vamos a dar execute y dice que no hay nada. O sea, 0 rows, no hay data, porque no hemos insertado nada. Esto lo vamos a poder enlazar a una aplicación, a un sitio web, a lo que ustedes definan como su entrada de datos. En este caso, pues no es el objetivo, entonces vamos a insertar, que también todos estos comandos ya los vimos, ¿verdad? Insert into, y vamos a decir con este comando, vas a insertar información en la tabla users, ¿verdad? Vamos a darle aquí cuáles son pues nuestra inserción. Entonces en este caso ya no es necesario que defina user ID, porque como les digo, esto le damos el trabajo a SQL que interprete que es un autonumérico. Entonces, ¿cuál es mi siguiente campo? Los podemos escribir, pero para que no haya equivocación en la escritura, podemos arrastrarlo. Fíjense, yo agarro mi campo y lo arrastro. Después le doy coma y lo arrastro. Le doy coma y así voy arrastrando todo hasta todos los datos que voy requiriendo. Aquí también podemos hacer esta estructura, si ustedes lo desean, para una mejor lectura. Ahí está. Fíjense que yo siempre la coma la pongo al inicio, porque si la ponemos al final es muy difícil encontrar el error a veces. Y luego en producción o en pruebas, pues todo urge. Entonces, pues facilitémonos la vida. Damos coma. Digo, esta es mi manera de trabajar. Ustedes las pueden adoptar, pero ustedes también pueden tener las suyas. Value, es decir, ok, vas a insertar datos a esta tabla con esta definición, pero ¿qué datos le vamos a enviar? Entonces voy a ir al chat, que por cierto no lo he verificado, y voy a tomar un nombre. Por ejemplo, voy a tomar a Verónica Mendizábal. Vamos a insertar al usuario Verónica Mendizábal, que por cierto, muchas gracias por todos los mensajes que ahí estoy recibiendo. De verdad, muchísimas gracias. Entonces ahí, user, vamos a darle igual. Fíjense cómo ya va a ir creciendo las consultas. Bueno, en este caso es una inserción. Vamos a definir el username. Entonces el username le vamos a dar Verónica, ¿verdad? Ahí está Verónica, es mi primer dato. Aquí va en orden. Después voy a definir, ¿cómo defino un dato de tipo string? Le voy a definir con comilla simple. No sirven las comillas doble. Verónica Mendizábal, ahí está, coma, y aquí lo que les decía, el middle name yo no sé porque solo veo Verónica Mendizábal, entonces no veo su segundo apellido, por lo tanto le voy a poner null. Supongamos que es un usuario extranjero, entonces pues allá es muy común, ¿verdad? Solo un apellido. Después el email, vamos a inventar alguno, entonces va a ser binario 1000, porque ya llegamos a los 1000 binarios aquí en YouTube. @gmail, que por cierto también podemos hacer reglas. Si nosotros insertamos algún correo electrónico que no cumpla la estructura, también podemos declinar esa inserción, pero todo eso lo vamos a ir viendo pues más adelante, porque es muy profundo el conocimiento. Entonces voy a dedicar un video especialmente a todos estos datos. Después, ¿qué dato viene? El address, le voy a dar null porque probablemente es un dato sensible. Y su birthday, este sí se lo voy a dar. Entonces vamos a darle la fecha normal, la de 1990, que es lo que acepta. Para ver eso, si es mayor, vamos a darle, por ejemplo, 1995, solo para probar cómo es que va a aplicarse la regla. ¿Sale? Entonces ya no me está marcando ahí nada. Le voy a dar execute y lo insertó. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber si lo insertó? Vamos a darle un select, asterisco from y user. Ok, yo ya aquí tengo o estoy mezclando ya dos
ya dos tipos de lenguaje, el DML, que es el Data Manipulation Language, que es este, y el DDL, ese es el primer, segundo video donde vimos eso. El DDL es el Data Language, DDL es el Data Definition Language, que es para definir todos los objetos. No importa, aquí podemos convivir con esos dos lenguajes siempre y cuando tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces, si yo solo quiero ejecutar esto, tengo la opción de solo seleccionar este comando y ejecutarlo, o simplemente, y que es lo más recomendable, comentarlo con esta opción. Vamos a dar comentarlo, se va a convertir en verde, y eso verde indica que ok, existe ahí, pero yo ya no lo voy a ejecutar. SQL o el Management Studio ya no le va a hacer caso. Entonces le voy a dar execute y ahí está, ya existe Verónica. Fíjense que user ID yo jamás le di un 1. Entonces Verónica Mendizábal, nulo, su correo electrónico, y vamos a tratar de insertar otro user. Voy a tomar a alguien más de los comentarios, por ejemplo Ricardo Piña, y va a ser el binario 1001. Y vamos ahora a darle la fecha 1980. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la regla ahora sí acciona. Le vamos a dar execute y ¿qué creen? Ya no me dejó insertarlo. ¿Por qué? Porque nuestra regla decía solo vas a almacenar usuarios que pues tenga mayor, o sea, o haya nacido el del 1 de enero de 1900 en adelante, y pues como Ricardo Piña nació en 1980, ya no le va a dar acceso. Esto podríamos decir o restringir usuarios. Por ejemplo, supongamos que TikTok va a decir solo voy a aceptar gente joven, entonces imagínense, ya pueden aplicar esta regla, ¿no? El constraint. Vamos, pero sí queremos agregar a Ricardo Piña, por eso vamos a darle 1995. Y ya que tenemos la fecha ahí, le vamos a dar execute y dice, ok, registro agregado. Esto que están viendo ustedes es como cuando ustedes se registran en una nueva aplicación y les dan los datos obviamente mucho mejor diseñado y así en su aplicación. Cuando le dan loguear o más bien cuando le dan registrarse, todo eso viaja y se viene aquí a esta tablita, a esta base de datos. O sea, todo lo que ustedes dan de información se almacena. Vale, pues ahí voy a volver a comentar esto y voy a seleccionar nuevamente mis usuarios. Ya deben existir dos. Entonces, bueno, como falló el primero, aquí es súper importante. Cuando falla uno, SQL decir, ok, yo ya te gasté el folio 2. No pasa nada, solo que para control o auditorías pues van a decir, ¿dónde está el registro 2? Ah, ok, hubo una falla porque cuando quisimos contratar a Ricardo Piña pues no cumplía con el requisito de edad, por decir algo, ¿no? Pero en este caso aquí podemos ver que del 1 se saltó al 3 porque el folio 2 lo gastamos porque no cumplía con el requisito, ¿verdad? Bueno, ahí está. Esto prácticamente es el select de esta tabla de user. Pero tardaríamos mucho creando un ambiente aquí en base de datos con todas nuestras tablas. Ahorita imagínense cuánto tardamos en definir. Y es que esto todo es todo un proceso de definición de campos. Hay veces que en una implementación de software podemos llevarnos en definir una tabla no días, sino meses, porque es muy importante la planeación de la base de datos. Imagínense, es su core de todo. Podrían cambiarse de plataforma, ahorita están trabajando móvil, a veces web, pero donde se va a almacenar, si está todo un relajo, pues así se va a quedar, porque luego migrar esos datos va a ser una inversión pues doble en cuanto a tiempo y dinero. Entonces es por eso que se le invierte mucho al diseño de base de datos. Y de verdad que cuando digo diseño, desde que qué campo va a ir, de qué tipo, pensar en todas las posibilidades, porque no sabemos si el negocio al que se le está desarrollando esa aplicación va a crecer demasiado o se va a quedar ahí, pero no podemos quedarnos con eso estático. Debe ser la base de datos súper flexible. Y para eso pues estamos aquí creando este curso. Esta es la manera de crearlo con script, pero hay otra forma. No es la habitual, pero a veces por rapidez yo se las dejo aquí. Le vamos a dar clic en Tables, que es la gráfica, seguramente les va a gustar. Solo tengan mucho cuidado. Aquí en Table le vamos a crear Table. Nada más clic derecho Table. Y nos pide los mismos datos acá cuando definimos la base de datos, la tabla, perdón. Aquí nos va a pedir lo mismo. Supongamos que aquí voy a definir una tabla, solo por poner algo, que podemos definir. Vamos a crear una tabla donde se guarden
por decir algo, los pedidos. Entonces, order ID, podemos también poner pedido ID, pero como les dije, es más usual o es mejor utilizar inglés, order ID. Y aquí le vamos a dar, fíjense todos los tipos de datos que tenemos, de tipo binary, big int, bit, char, date, tenemos muchísimos, ¿verdad? Pero vamos a igual declararlo como tipo entero, no va a permitir nulos. ¿Por qué? ¿Cómo definimos aquí nuestro primary key? Es bien fácil, le damos clic derecho y le vamos a dar la opción set primary key. Le damos clic ahí y ya se puso esta llavecita, ¿ya lo notaron? Bueno, después de esa llavecita vamos a decirle lo de la identity y aquí nos vamos a ir a column properties y vamos a darle identity specification y aquí le vamos a decir, ok, si va a ser una identity, le vamos a dar yes. ¿Y de qué tipo va a ser incremental? De 1 a 1, de 2 en 2, como ustedes lo deseen. Yo le voy a dar 1, que es lo más común. Le vamos a dar otro campo. ¿Qué más podemos tener aquí? Un order vendor, que es el proveedor. Y también va a ser de tipo entero. No va a permitir nulos, porque si estamos haciendo un pedido es obvio que debemos tener aquí en más bien order customer, ¿vale? Porque es nuestro cliente. Luego podemos tener el order total para el total y aquí podemos manejar el entero, pero el entero no va a tomar decimales, entonces es muy recomendable. Y fíjense que existe el tipo money, pero me van a creer que yo jamás he visto en base de datos algo que se ocupe que sea de tipo moneda y le pongan money. Es muy raro, yo nunca he encontrado una base de datos así. Siempre lo que he visto que se maneja es el que se llama decimal. Entonces manejamos decimales y aquí definimos, ok, 18 posiciones y hasta cuántos decimales vas a permitir, 2, 3, 4, los que ustedes crean convenientes o lo que su cliente les esté pidiendo, ¿verdad? Yo le voy a colocar 2 y pues no puede ir tampoco en nulo porque necesitamos un total. Y podemos definir muchos datos, por ejemplo, el order date, de cuándo se generó ese pedido, order date. También estoy siguiendo la nomenclatura, fíjense, order, porque mi base de datos se va a llamar order. Y aquí sí vamos a ocupar el tipo de dato data time. ¿Por qué? Porque hay veces que por analítica necesitamos de decir, ok, ¿qué pedido entró en el rango de 5 de la tarde a 8 de la noche? Ok, porque para esos usuarios que compran de 5 a 8 de la noche, les vamos a lanzar una publicidad o algo así específico, una oferta, para que, pues, si de por sí ya compran en nuestro sitio web y compran en este horario, pues a lanzarles específicamente una promoción en este horario. Por eso aquí estoy definiendo el data time, porque es muy importante el tiempo ya cuando hacemos analítica, ya el reporteo y demás, ¿no? Y por último, vamos a ligarle el user ID. El user ID podemos decir, ok, ¿quién levantó este pedido? Y aquí ya podemos hacer la relación de decir, ok, levantó el pedido 10, Verónica Mendizábal, y el pedido 11 lo levantó Ricardo Piña, ¿no? Por decir algo así. Bueno, aquí no pueden ir, la fecha tampoco se recomienda como nulos, pero bueno, ¿cómo vamos a definir eso? Quitando el check. Con el check decimos si permitimos nulo, sin el check no permitimos nulos, ¿vale? También podemos hacer estas llaves foráneas desde esta parte, relationship. Pero lo más recomendable, fíjense, le voy a dar relationship, le voy a dar agregar y aquí voy a decir qué tabla se va a relacionar con qué tabla, ¿vale? No es recomendable, ahorita lo vamos a dejar así porque lo vamos a hacer desde código, todas esas llavecitas o esas relaciones. Entonces ese user ID yo lo podría dejar aquí en echar, pero ¿qué va a hacer? Cuando yo haga mis unions, mi user ID aquí, mi tabla que se llama user, ¿de qué tipo es? De tipo entero, ¿verdad? Entonces, para no darle trabajo a nuestro motor de base de datos, que es muy potente, sí, pero ya cuando es muchos datos, cuando es una magnitud de datos muy enorme, pues si le podemos facilitar la vida a SQL, pues, y aparte son buenas prácticas, ¿no? Entonces, si es de tipo entero, aquí también debemos decirle que es de tipo entero, ¿sale? Porque si no, después vamos a ver esas conversiones y darnos, pues, más trabajo. Entonces, eso no es lo óptimo. Entonces, ya que le vamos a dar cerrar, le vamos a dar sí y va a decir, ok, pero ¿cómo se llama tu tabla? Ok, se va a llamar orders. Esta es otra manera de crear tablas. Le vamos a dar orders y vamos a dar SQLite refresh. Se está refrescando, abrimos tablas
Y en tablas ya deben existir esas dos tablitas, orders y users. Obviamente orders también ocupamos el select, ¿verdad? Para seleccionar toda nuestra información. Pero hay otra opción para seleccionar toda nuestra información. Si le damos clic derecho y le damos select top from, ahí está, nos va a seleccionar nuestros datos. De hecho, aquí nos está dando un top de 1000, es decir, solo si la tabla contiene, no sé, 10,000 datos, por decir algo, pues solo te va a mostrar 1000. No pasa nada, le quitamos ese top y volvemos a ejecutar. También lo podemos hacer con user, miren, select, y es la manera gráfica para seleccionar datos. Pero cuando ustedes ya entran en este mundo de base de datos, de verdad que les va a gustar más los comandos. A mí me gusta más lo que decimos nosotros, tirar código. Es muy común entre nosotros los developers. Entonces ahí está. Y como les dije, no vamos a crear toda nuestra base de datos porque nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces vamos aquí, yo tengo una liga, voy a mostrarles el explorador, porque vamos a descargar una base de datos que ustedes también la pueden descargar ya que tengan tiempo. Se llama Adventures Works. Es una base de datos. Como estas hay muchísimas, entonces podemos descargar, de hecho esta es de la propiedad de Microsoft y lo ocupa mucho para las personas que se quieren certificar, decir, ok, no vas a tardar tanto en crear tus datos, tu definición, como tus certificaciones tal vez de consultas y de manejo de datos y no como tal creación, pues yo te voy a dar el ambiente para que no te compliques la vida. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos el punto back, que son las bases de datos. Estas están expuestas porque son de prueba. Entonces vamos a descargar esta, le vamos a dar clic y le vamos a dar guardar archivo. Se va a guardar nuestro archivo y ya que está descargado vamos a importar toda esa información, ¿vale? ¿Cómo vamos a importarla? Le vamos a dar clic derecho y le vamos a ocupar la opción de attach, ¿sale? Vamos a darle clic ahí, vamos a darle a agregar y aquí vamos a buscar nuestra base de datos. Entonces vamos a ver si ya se descargó. Ahí está, ya está descargada. Voy a abrir el folder. Aquí lo voy a pasar a mi unidad de disco a C para tenerla en esa unidad y no nos compliquemos ahí. Control V, perdón. Control V. Ya se está copiando. Vamos bueno, voy a copiarla de nuevo, no sé qué pasó. Voy a darle clic otra vez en el folder. Aquí está mi base de datos y la voy a pasar a... Ustedes la pueden dejar en cualquier unidad, solo que pues obviamente no eliminen esa información porque sí se llevaría su base de datos. Entonces pueden descargar esta, yo también les voy a dejar el link para que la descarguen. Se está copiando, vamos a esperar un poquito, fíjense, ahí se está pasando. No es tan pesada porque por lo que veo se pasó muy rápido y se descargó. Entonces voy aquí a buscar en C mi base de datos. Entonces no se ve, probablemente esta no sea la opción. Entonces vamos a darle clic derecho nuevamente y ¿dónde está? Properties. No, perdón, debe ser en databases, se posiciona en databases y generan obviamente primero, no recuerdo si generamos primero la base de datos. Vamos a ver, nuevamente aquí en databases, en import data, vamos a darle siguiente y aquí nos va a decir, ok, vas a importarla del disco local, vamos a darle browser y aquí le vamos a dar la unidad, yo lo puse en la unidad de medida, bueno, en C, perdón, en la unidad. Y aquí le voy a dar, no se ve, all files, aquí está, le voy a dar open, le voy a dar siguiente, le voy a dar cómo se va a llamar mi base de datos, le puedo dejar este nombre, yo creo que ese nombre está bien porque vamos a saber que el recurso es de Microsoft, entonces para identificarla le vamos a dar siguiente y le vamos a dar finalizar. Entonces está generando todos los objetos, todo eso que nosotros estábamos haciendo con scripts, pues lo vamos a hacer o lo está haciendo el SQL, el Management Studio por nosotros. Generó un error de importación, vamos a darle refresh y efectivamente no se generó. Entonces vamos es que no estoy muy seguro de esa opción, entonces
Attach, yo estoy seguro que sí es esta, pero vamos a ver. De hecho, aquí ya tengo estas bases de datos. Fíjense que esta es la que creamos y esta de mundo binario. Vamos a darle en C, y es que no me aparece aquí. Esta adventure, le vamos a dar OK. Algo está sucediendo, no sé si no le está dando permisos. Bueno, ahí en el chat si alguien me puede ayudar. Si no, no se preocupen, ahorita vemos la manera en cómo solucionamos esto. Digo, esto puede pasar. Digo, ahorita en la tarde, de hecho, estaba haciendo todavía la prueba y sí lo importó bien. Pero no, al parecer no me está dejando. Vamos a ver en Restore Database, no creo, porque esto es como para restaurar. Pero vamos a intentarlo. En Device le vamos a darle, sí es esta opción, ya me acordé. Entonces vamos a ver de nuevo Database, le vamos a dar clic en Restore Database y Device. En Device vamos a decirle que vamos a elegirlo de un file, le vamos a dar agregar y aquí seleccionamos nuestra unidad, que es la C. Aquí Adventure Works 2019, OK, le vamos a dar OK nuevamente. Aquí ya me está importando todos mis datos. Y aquí puedo seleccionar cómo se va a llamar nuestra base de datos. Quedamos que va a quedar como Adventure Works. Le vamos a dar OK y vamos a esperar a que empiece a hacer todo ese restoring, es decir, va a empezar a generar toda la definición, incluso con datos. Entonces vamos a esperar. Mientras leo sus comentarios. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Ahí está, pues perfecto, ya lo logramos. Entonces, ahí dice que la base de datos ya está restaurada exitosamente. Le vamos a dar clic en OK. Y aquí, pues ya tenemos nuestra base de datos. Si yo vengo aquí y selecciono todas mis tablas, que incluso se está tardando bastante porque tiene todas estas tablas, ¿ya lo vieron? Son muchísimas tablas las que tiene con las cuales podemos experimentar. Incluso aquí algo que no les he dicho en los videos, pero aquí se los pongo, que es para la finalidad de este curso. Sí, cuando ya tenemos un mundo de tablas, es muy difícil ir uno por uno y decir, ay, ¿dónde está mi tabla de users, no? Entonces aquí clic derecho, bien sencillo, le vamos a dar filter settings, y aquí le vamos a decir, ok, muéstrame la tabla que se llame user o que contenga user. Entonces va a empezar a filtrar entre todos, entonces no hay nada. Entonces vamos a filtrar otra, probablemente haya una de order, que es donde caen los pedidos. Está filtrando y ahí sí hay, miren, identifico production.wordOrder, order. Entonces tenemos todo esto. Ustedes deben decir, ok, ¿por qué dice aquí production.wordOrder? Es más adelante, vamos a ir avanzando en los temas y yo también les voy a enseñar aquí a crear, que es una práctica muy buena, a crear esta cosa que se llama, no se llaman ambientes, se me fue el nombre, pero es como segmentar tus tablas, es decir, esta tabla, work order, pertenece, ya me acordé del nombre, se llama esquema, es definir esquemas. Por ejemplo, aquí podría decir que tengo 3 esquemas, tres esquemas, sí, perdón, es producción, purchasing y ventas, es decir, compras, producción y ventas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos mucho? Yo cuando trabajaba en una empresa automotriz, ahí se manejaban este tipo de esquemas. ¿Por qué? Porque había tantas tablas que, por ejemplo, podía haber productos o más bien usuarios de producción y que pueda ser y de diferentes plantas o de diferentes contextos, y puede existir esa misma tabla, pero posiblemente con otro esquema pues sí, otro esquema. Más adelante yo se los voy a definir. Ahorita creo que perderíamos un poquito de sentido del SQLite si colocamos o comenzamos a profundizar en este tema de los esquemas. No es muy complejo. Vale, entonces aquí tenemos las tablas, que por cierto, esto en la industria son muy utilizados. Cuando tenemos el purchase order, que son las órdenes de compra, podemos tener un header y un detail. ¿Por qué podemos tener un header y un detail? Supongamos que nosotros, cada vez que levantamos un pedido, pues siempre tenemos dos opciones. Bueno, no tenemos dos opciones, siempre tenemos datos generales que no se van a volver a repetir. Por ejemplo, el día que levantamos un pedido, a qué proveedor, no pedido, la orden, qué fecha se levantó esa orden de compra, el proveedor,
a qué proveedor pertenece o a quién le voy a lanzar esa orden de compra, qué estatus tiene, si está cerrada, en tránsito, activada, cancelada, esos estatus. O también podemos ligar, ok, quién fue el comprador, qué le estás comprando, cómo se llama el proveedor, de qué país es, qué tipo de moneda maneja. Entonces ese es el header. Y también tenemos el detail. El detail, veámoslo, y seguramente ustedes cuando ven una factura tenemos al inicio, así como lo ven en una factura, al inicio ven todos los datos, RFC, el nombre, dirección. A todo eso le vamos a llamar header. Y a todo lo que compramos, que son los ítems, supongamos que compramos en el supermercado, ¿no? Y compramos 10 productos en cualquier supermarket. Entonces, esos ítems son el detalle, es decir, que no se repiten, pero deben de estar en una tabla con su respectivo registro, ¿vale? ¿Por qué si tenemos solo una tabla o diseñamos la tabla solo con una tabla? Imagínense, vamos a repetir, si compramos, por decir algo, aceite, se va a insertar el dato aceite y va a decir, ok, sí, y se lo compramos a este proveedor, ¿no? Entonces, va a repetir ese proveedor cada vez que agreguemos ítem. Entonces, eso no es lo óptimo. Lo óptimo es decir, tenemos un header con este ID y lo vamos a relacionar todos estos ítems con esos artículos, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces, ya tenemos ahí los datos que son lo de purchasing. Vamos a darle un select, asterisco from, y vamos a darle clic en header. Y seguramente esto va a contener muchísima información. Entonces, como se va a hacer muy grande este select, voy a comenzar a darle formato. Si comenzamos bien desde un inicio, no nos va a dar flojera, porque imagínense hacer todo el script y después decir, ok, sí, lo voy a organizar, es una gran mentira. Entonces, desde un inicio hacer las cosas bien. Entonces vamos a ejecutar y tiene 4000 registros, imagínense 4000 órdenes de compra. Y como pueden ver, aquí no nos dice mucho, dice, ¿eso de verdad es una orden de compra? Porque yo solo veo números. Cuando ves números en una base de datos es que está súper bien diseñada. ¿Por qué? Porque son catálogos. Seguramente este 4 tiene su traducción, este employee name tiene su traducción y este su traducción. Y así todos, ¿no? Porque pues imagínense aquí tener en esta tablita el nombre del vendor, no es lo óptimo. Entonces, por eso son bases de datos relacionadas, así se le llama. Si no, estaríamos trabajando con una base de datos no relacionada, que es un tema que expliqué creo que en el tema 1 de base de datos relacionadas y no relacionadas. Muy bien, entonces vamos a comenzar a diseñar. ¿De aquí qué nos interesa? Pues estos números no nos interesan, eso es muy obvio. Lo que sí nos interesa es el order date. Y entonces aquí vamos a ocupar un alias. ¿Recuerdan el alias? Se va a ocupar con un as. Le vamos a dar as y entre corchetes yo voy a definir un alias. Es decir, yo no voy a escribir todo este nombre. Imagínense, purchasing.purchase order header. Ya cuando uno está en el desarrollo, pues se hace muy, muy engorroso estar escribiendo todo eso. Entonces, por eso se ocupa el alias. Aparte de que no optimizas muchísimo tu código. Entonces, yo siempre ocupo las iniciales. La P, por ejemplo, la P de purchase, la O de order y la H de header. Entonces, esto serían minúsculas, P, O, H. Y de esta manera yo ya sé que es purchase order header. Muy bien, si yo le doy execute, no tiene ninguna afectación. Entonces, los alias es una muy buena práctica, ¿vale? Entonces, aquí vamos a seguir uniéndola. Bueno, de esto, ¿qué nos interesa? Si se dan cuenta, cuando yo le pongo aquí POH, que es mi alias, POH, ahí está, ya me lo reconoce, punto, y me dice, ok, POH, que es tu alias, ya reconoce todos estos campos. Si yo aquí veo todos mis campos, le doy en columnas, son todas estas, las mismas que cuando yo le pongo después del corchete un punto, me reconoce todos esos mismos datos. Entonces, ¿qué me interesa de ahí? Le voy a poner corchetes, order date. ¿Qué más me interesaría de una orden de compra? ¿Cuándo fue lanzada la orden de compra? ¿Cuándo va a llegar? Creo que es un dato importante. Entonces vamos a darle coma. Siempre que vamos a seleccionar un campo, siempre es coma para separarlo. Si no, nos marcaría error. Punto. Y bueno, aquí tiene la autosugerencia, ¿no? Por eso cada vez que le doy un punto me sugiere los campos. Ship date. Perfecto. ¿Qué más nos interesaría? Pues el subtotal o el total due. Creo que el total, ¿no? De cuánto es lo que vamos a pagarle a ese proveedor por esta orden de compra. Entonces POH punto y le vamos a dar total due. Ahí está. Si le doy F5, fíjense que todas estas columnas, como yo le había dado un asterisco, me dice, ok, tráete todo.
Pero aquí, como yo solo estoy diciendo que necesito estos 3 datos, le voy a dar execute y solo me va a traer esos 3 datos que estoy queriendo recolectar, ¿no? Pero bueno, aquí decimos, ok, sí, me va a entregar en el 2011, el 16 de abril del 2011, y más bien, se lanzó la orden de compra en esta fecha, me entrega el 25, y van a ser 222 pesos, dólares, no sabemos, pero ¿quién nos va a entregar? ¿Quién levantó esta orden de compra? Pues para eso van a existir las relaciones, porque si se dan cuenta, aquí tenemos el Employee ID, que es quien levantó seguramente esa orden de compra, y el proveedor. Vamos a verificar primero el proveedor, que es el vendor. Seguramente aquí tenemos una tablita. Si le damos select, asterisco from, y le vamos a dar vendor, me va a ir bueno, es mejor que le demos desde acá el filtrado para ver si tenemos una tabla, que estoy seguro que sí existe, de todos nuestros proveedores. Le voy a dar vendor. Ahí está, vendor, lo filtro, es la opción que ya les enseñé, y aquí está, purchasing vendor. Lo arrastro, le doy punto y coma, lo selecciono y le doy F5, y aquí sí ya veo nombres de proveedores, ¿no? Seguramente son estadounidenses por la base de datos o del sitio de Microsoft. Y por ejemplo, este es el proveedor Merit Bikes, seguramente de bicicletas, algún proveedor de bicicletas. Y ya tenemos aquí, o ya sabemos dónde está almacenado la información del proveedor. Y también tiene más números, porque esto se puede ramificar en más catálogos, ¿vale? Entonces vamos a unir nuestra tabla vendor. Para eso, recuerdan que vimos los inner join, que es la unión de 2 o más tablas. Entonces vamos a dar inner join. Aquí lo voy a comentar para que no me cause confusión. Coloco, más bien copio la tabla. Le voy a dar de esta manera el inner. Y le voy a dar pues también un alias. A ese va a ser muy sencillo. El alias va a ser vendor, v. Entonces, pero me está faltando algo. Ok, sí tienes tus 2 tablas, pero ¿cómo se van a relacionar? Se van a relacionar, pues coloco aquí mi alias, punto. No me está reconociendo, algo está pasando. Ah, ok, porque necesito colocar este comando que se llama on, y ahora sí, POH, que es mi alias, punto. ¿Y cuál es la relación que existe entre el vendor y la orden de compra? Pues sencillo, ¿no? Si yo aquí le doy ejecutar a esto, tengo algo que se llama business, aquí está, business entity ID, ¿sale? Y acá en mi tabla, seguramente no está muy bien controlada, porque yo no recuerdo haber visto ese campo, porque se llama vendor. Si ustedes también lo vieron por ahí, vamos a seleccionar las 2. De hecho, puedo ejecutar las 2 al mismo tiempo, fíjense. Selecciono estas 2, le doy a execute y se ejecutan las 2, pero mi result set va a estar dividido. Este es del primero y del segundo. Entonces aquí se llama mi campo, mi columna se llama Business Entity ID, y aquí se llama Vendor ID. Fíjense que si fuera de cierta manera el mismo campo, yo no tendría que hacer este trabajo extra. Yo ya sabría que es Vendor ID para ambas. Pero bueno, es una base de datos de Microsoft y por algo lo dejo así. Punto. Y entonces vamos a darle Vendor ID. No, aquí ¿cómo se llama? Vendor ID, ¿verdad? Vendor. Ahí está. Y le voy a dar igual, es decir, con qué campo quiero relacionarlo. Entonces el campo se llama aquí Business Entity ID. Es raro, ¿sí? Pero pues bueno. Business Entity ID. Ok, vamos a, ya que tenemos esa relación, punto y coma, nos debería dar las mismas 4116, ¿sale? Bueno, nos dieron 4012, yo creo que era el result set que estaba abajo. Ok, ya son las 4000 órdenes de compra, y entonces ahora sí ya podemos seleccionar o recolectar el campo que nos interesa, cuál es su vendor, ¿no? O el proveedor. Entonces aquí le voy a dar una coma antes, y ahora v punto, y lo que nos interesa del proveedor, pues es el nombre, ¿no? F5. Y entonces va a decir, ya se va viendo mejor, ¿no? Name, Leadware, se levantó una orden de compra en esta fecha que va a entregar aquí por 222, tal vez, dólares. Si yo aquí no me especifica muy bien o no me da mucho detalle el nombre de las columnas, yo lo que puedo ponerle aquí son alias también, los alias a las columnas. Le voy a dar un as, comilla simple, y le voy a dar
supplier o vendor name, ¿sale? Yo con esto, fíjense que aquí me dice name, cuando yo le doy execute, ya va a cambiar a vendor name, ¿sale? Entonces podemos renombrar nuestras columnas. Algo bien importante, esto no quiere decir que va a cambiar el nombre de mi campo, de mi columna. Se va a seguir llamando name, ¿ok? Y aquí en order date, incluso hay usuarios que sí me han tocado, por ejemplo, compradores, ¿no? Porque este reporte le va a servir a un comprador. Entonces, pues no les gusta utilizar inglés. Entonces, pues se lo podemos dar en español al cliente o al usuario lo que pide. Entonces podemos darle supplier y luego, como todo lo exportan a Excel, dicen, ok, pero a mí dámelo con espacio, ¿por qué todo junto? Y bueno, entramos ahí en conflicto. Entonces podemos darle nombre del proveedor, tal cual quiere el usuario. Entonces, nombre del proveedor, le damos a execute y ya, no importa que nuestra base de datos esté en inglés. Entonces, aquí le damos nombre del proveedor, vamos a darle todo el alias a todos los, por ejemplo, order date, vamos a poner fecha de orden de compra. F5 y se van a ir modificando, ¿ya vieron? No es tan común verlo así. Nosotros cuando exportamos con nombres tal cual de la base de datos, pero ahí está la opción para que ustedes, ahí nos dice Luis Ernesto, siempre complicando al usuario. Sí. Pero bueno, ya entramos con alias, relaciones. ¿Qué otra podemos relacionar? Podemos relacionar, ¿qué más nos interesa? Vamos a otra vez, el detalle, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que nos está comprando. Pero antes de ver el detalle, creo que debemos unirla con qué comprador lo hizo, quién lanzó esta orden de compra. También aquí un super consejo, yo selecciono, por ejemplo, si yo quiero ver la definición de esta tabla, les voy a dar aquí un super hack que es súper utilizado para no estar consultando nuestra tabla tan seguido. Le vamos a dar Alt F1, vamos a darle Alt F1, bueno, no me está, ahí está, se está ejecutando. Me dice que no es válido. Yo creo que es por la cuestión del esquema. Pero bueno, si no, pues lo hacemos a manual. Lo vamos a darle clic aquí, filtrar y Purchase Order Header. Vamos a ver nuevamente qué campos son los que tiene esta tablita. Y esta tablita tiene, aquí está el Employee ID. Entonces debe existir una tabla que se llame Employee ID. Asterisco from, y lo estoy buscando así manual porque yo sabría cuando tú defines la base de datos que obviamente se debería llamar Employee ID. Fíjense aquí la llave que les decía, esta llave es una primary key porque está en esta posición y está pintada como de negrita, y esta quiere decir un foreign key que está relacionada a una tabla. ¿A cuál tabla? Pues es lo que vamos a descubrir aquí. Le vamos a dar nuevamente en tables y vamos a buscar employees. Nada más puedo dejarle ahí o con 2E, como sea. Le doy OK, se va a filtrar. Y aquí está, employee. Esta es la que nos interesa. No nos importa el departamento, ni cuánto le pagamos, ni nada. Entonces, de hecho, employee pertenece al esquema de Human Resources, que son recursos humanos, que ve todo el tema de salarios, ¿no? Entonces, ahí está. Y aquí tenemos al usuario. Aquí tenemos, ¿no? Hasta su puesto. Quiero saber dónde está el nombre y no tenemos el nombre, seguramente nada más tenemos el login. Este es el login de cuál es desde dónde se está logueando, probablemente sea la máquina, ¿no? El nombre de la máquina. Bueno, pero con eso va a ser suficiente para saber quién levantó esa orden. Vamos a unirlo, entonces ya sabemos cuál es. Le vamos a dar otro inner join. Podemos aquí ocupar el left join, todo lo que ya vimos, pero lo más usual es el inner join porque necesitamos información que exista de cierta manera en ambas tablas para este caso. Entonces, aquí, ¿cómo se llama mi tabla? Se llaman Human Resources. Voy a copiarlo, o más bien cortarlo, y le voy a dar otro alias, y esta se va a llamar E de Employee, ¿sale? Y le vamos a dar nuevamente un on, una E, punto, y ¿cómo se llamaba? O ¿cómo lo vamos a relacionar? Seguramente también se llama Business Entity ID. Por lo regular, todas las tablas creo que así le está definiendo Microsoft como Business Entity ID.
Entonces está bien, digo, ya lleva la misma estructura. Ya vamos a saber que para la siguiente tabla se va a llamar igual Business Entity ID. Entonces eso es buena práctica. No esperaba menos de Microsoft. Vale, entonces ahí está. Y voy a unirla con POH. ¿Y cuál es mi User ID? ¿Dónde está? O Employee ID, ¿no? Ahí está. Perfecto. No se les olvide su punto y coma. Y le doy F5. Ahí me está mostrando los mismos. Y ahora sí ya puedo hacer uso de mi tabla E. Y entonces ya vamos a decir, oye, ¿quién levantó esta orden de compra de tantos pesos, no? Entonces vamos a ver ahí nos interesa de qué máquina, ¿no? Entonces el dato se llama, miren que tiene también el género, el job title. Pero lo que nos interesa es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me fue el nombre. Entonces vamos a darle un select. Aquí está. Está cargando, yo creo que está muy pesada. Se llama login, ok, perfecto. Entonces login ID y entonces F5 y ya decimos, ok, este proveedor le lanzó la orden de compra Erin 0. Entonces ahí están los usuarios, ¿no? Y podemos decir a qué pertenece o por qué levantó esa orden de compra, ¿no? Entonces, job title, me parece, F5, y ese usuario pertenece a, bueno, tiene sentido, ¿no? Que es un buyer, es un comprador, y aquí es un asistente de compras. Sería raro ver aquí un job title de un manager de finanzas, ¿no? Como por qué alguien de finanzas estaría comprando, si solo los usuarios de compras son los que necesitan levantar órdenes de compra, o los agentes de ventas, ellos lo que levantan son pedidos. Entonces en job title ahí podemos ver más analítica, pero bueno, ya eso que se lo enviamos al usuario, ellos se encargan de hacer eso, ¿no? Nosotros pues lo que nos pide el usuario y a su al requerimiento. Bueno, ya está. Y ahora vamos a empezar con las condiciones. Las condiciones, vamos a ocupar la cláusula where, ¿no? Y aquí la cláusula where es bien importante que, pues podemos filtrar. Es decir, bueno, la data son 4,000 registros. Pero si necesitamos, por ejemplo, órdenes de compra que hayan comprado, no sé, más de $1,000. Entonces, para ver qué están comprando, ¿no? Entonces, vamos a darle ese where. Entonces, ¿cuál es nuestra alias? Le vamos POH y le vamos a dar amount. Bueno, total due. Perfecto. ¿Dónde? Ok. Ahorita leo las preguntas. La verdad es que soy muy apasionado de la base de datos y entonces hay veces que estoy aquí súper metido e incluso se me olvidó que estaba en streaming, se los juro. Pensé que estaba grabando para el canal, se los juro, se me fue. Pero bueno, ahorita reviso los... Regularmente siempre también me gusta mucho trabajar de noche, entonces pues el ambiente se me hizo así. Y aparte me dio un poquito calor por el aro. Pero bueno, vamos a hacer el total due. Voy a leer, bueno, las preguntas. ¿Es recomendable declarar nuestro campo llave como valor o es preferible declararlo como int o number? No se recomienda, bueno, la pregunta aquí la hizo Caro Razo y creo que no es recomendable. ¿Por qué? Porque cuando empieza a hacer este match de entre tablas, a SQL le cuesta más hacer ese match. Imagínate ese alfanumérico hacer un número. Entonces el número va a ser más sencillo de que haga el match. Aparte que va a ir indexando, que más adelante son temas muy avanzados que ya empiezas a ocupar índices o empiezas a hacer optimización. Entonces es más recomendable hacer una indexación entre numéricos a que le demos más trabajo al SQL y sea alfanumérico. Entonces respondiendo a tu pregunta, es más recomendable o es lo recomendable indexarlo o poner las llaves primarias como enteros para facilitar. Y luego a veces por eso los sitios web están súper lentos o las aplicaciones porque no tienen estas buenas prácticas. ¿Sale? Entonces ahí está. Vamos a seguir con el where y vamos a detectar todas esas órdenes de compra que sean mayor a $1,000. Porque eso es lo que luego les interesa a los gerentes. ¿Quién compró más de $1,000? Entonces vamos a decir, ok, con esta condición, que es el operador
el de mayor o igual, que seguramente también lo vimos en matemáticas. Entonces vas a seleccionar todos aquellos registros, vas a recolectarlos, todos aquellos que tengan más de $1000. Le vamos a dar a Execute y pues ya bajó el número de 4000 a 2300. Ok, no creo que existan órdenes de compra mayor a $5000, pero vamos a ver si existen. Va bajando, ¿no? $10,000. Entonces vemos cómo se va acotando, ¿no? 100,000 es mucho. 61, ¿ya vieron? Seguramente estos son porque son proyectos muy grandes. Seguramente aquí compraron, no sé, en Chicago implementaron algún proyecto de bicicletas y se lanzó una orden de compra con esa cantidad. Vamos a aumentarle otro cero más para ver si existe. Miren, hay una orden de compra con un costo muy elevado y pues aquí podemos decir quién la compró por si detectamos también de cierta manera datos pues que son muy... Que se van más allá del estándar, ¿no? Si yo, por ejemplo, en mi base de datos sé que, y podemos monitorear, ¿no? Ok, a mí avísame, y lo vamos a hacer aquí en los videos, a mí avísame base de datos cuando tú insertes una orden de compra que sean más de $100,000. ¿Por qué? Porque no es un evento recurrente en nuestra empresa, entonces $100,000 hay algo ahí raro, ¿no? Entonces mándame una alerta. Lo vamos a hacer aquí en SQL también, no en este SQLite, pero sí en los videos que vienen posterior, porque pues saben que esto es de ir progresando poco a poco. Pero SQL puede mandar notificación y lo va a hacer al instante. Por aquí alguien inserta, imagínate que, no sé, Luis Ernesto levanta una orden de compra por $100,000, no, por $100,000, y entonces al gerente de finanzas, que son los que están súper atentos al dinero, va a decir, oye, ¿por qué este usuario levantó esa orden de compra, ¿no? Entonces, ¿pudo ser error o realmente es un proyecto especial? Bueno, pues podría extenderme muchísimo. Hay muchísimos temas de verdad de SQL, pero creo que podemos seguir aquí navegando. ¿Qué más les podría decir? Creo que para terminar les voy a enseñar el diagrama, porque es muy sencillo cuando tú ya llevas muchísimo tiempo trabajando para esa empresa. Por ejemplo, yo llevo actualmente en la empresa en que estoy, son 3 años trabajando con base de datos y no es por presumir, pero de verdad yo ya conozco, vaya, súper bien qué dato está. Ya no necesito hacer esta consulta, este filtrado, porque yo ya sé de qué tipo es, dónde se encuentra ese dato y entonces es súper fácil, ¿no? Entonces, 3 años de una base de datos que más o menos tiene más o menos el número, tiene como unas 250 tablas del módulo que yo solo manejo. Imagínense 250 tablas y ya me las aprendí. Tablas de donde se guardan las monedas, el tipo de cambio, proveedores, clientes, productos, fluctuación de precio y todo ese rollo. Entonces, si ustedes ya después hasta ya van a saber, ok, ¿cómo se llama el campo donde puedo obtener el nombre del producto? Product name. ¿Por qué? Porque si el que diseñó la base de datos siguió los estándares de Microsoft, pues entonces pues no nos debe dar más trabajo a nosotros que consumimos ese recurso de base de datos, ¿verdad? Bueno, aquí les iba a enseñar, si ustedes no conocen su base de datos, entonces aquí existe algo que se llama Database Diagrams, que nos va a mostrar todo el landscape. Entonces le vamos a dar New Diagram y dice que no tengo los permisos. Entonces me voy a dar los permisos. Regularmente estos permisos los da el administrador y cosas por el estilo, pero como es mi ambiente local, pues yo me voy a dar mi permiso. Por aquí tengo el script. A ver, voy a buscarlo y me voy a autorizar. También vamos a ver manejo de usuarios. Es una infinidad. Yo la otra vez estaba calculando cuántos videos voy a hacer de SQL Server y 500 son pocos, pero como es algo que me gusta, pues voy a tener muchísimo tiempo. Entonces voy a darle F5 para darle el permiso, ¿vale? Porque vamos a ver desde Store Procedure, y el script más largo que he hecho en la industria son 6000 líneas. Es un batch que hace cálculo de resurtimiento para que tiendas no se queden sin producto a la venta ya en caliente, que se le llama así. Entonces, pues imagínense 6000 líneas de código y falla una, y bueno, también les voy a enseñar a debuguear más adelante. Vale, ya me di el permiso, entonces ya me debe dejar crear el diagrama. Le voy a dar que sí. Me dice, ok, ¿qué diagrama quieres crear? ¿Con base a qué tablas? Pues le vamos a dar estas que estábamos manejando, el de Purchase, el de Purchase Order, el Detail. ¿Cuál más manejábamos?
el de users, ¿no? Y algo de recursos humanos. Nos lo ordena de manera alfabético. Entonces, employee, human resources. Aquí el esquema nos lo da en paréntesis. ¿Y qué más? Productos, tal vez. Le vamos a dar agregar. Y vamos a ver cómo se genera nuestro diagrama. Esto es muy útil para cuando tú eres nuevo en la empresa, pues no conoces ni cómo están relacionadas, ¿no? las tablas. Entonces te vienes a esta opción, obviamente pides permisos y aquí dices, ok, perfecto, entonces yo ya aquí tengo mi diagrama y yo ya sé que Purchase Order Header se relaciona. Esto es una relación que también lo vimos ahí en los videos donde hay relaciones de uno a mucho, de muchos a muchos, y es un mundo de las relaciones. Entonces aquí podemos ver que Purchase Order Header se relaciona con Purchase Detail y Purchase Detail a su vez con productos, porque obviamente necesitan tener productos, y también se relaciona con Employee. Si yo también se me complica verlo en el Management Studio, tenemos una opción aquí de, ¿dónde está? Como de importarla. Vamos a ver aquí, debería estar por aquí la opción. No la veo, seguramente es algo como, a ver, voy a darle clic derecho, cerrarle, le voy a decir que sí, voy a decir diagrama Excel, ¿no? Nada más para guardar ese diagramita, se va a guardar y entonces vuelvo a refrescar aquí y ya yo cuando tenga dudas, obviamente nada más abro mi diagrama, ¿verdad? Y ahí, bueno, puedo seguir agregando. Supongamos que dicen, ok, pero eso no es toda la definición de mi base de datos. Bueno, yo sigo agregando tablas para saber qué relaciones. Voy a agregar todas para que vean. Seguramente va a tardar un poco, porque aquí lo que el Management Studio va a hacer es, pues, hacer el match de todas esas relaciones y va a tardar un poquito. Y imagínense esa base de datos que yo manejo, que son de 250 tablas, tarda muchísimo. Entonces voy por un café. Mientras leo aquí, ¿qué sintaxis nos recomiendas para diferenciar la tabla de catálogos de las otras tablas? Muy bien, es una buena pregunta. Regularmente siempre las de tipo catálogo siempre va a ser así. Por ejemplo, la de usuarios, yo recomiendo que la nomenclatura sea así, usuarios. La tabla de movimientos financieros, tal cual, Movement Financial, por ejemplo, o el catálogo de proveedores, suppliers, customers. Y entonces, regularmente, las tablas que vienen combinadas son las tablas que ya tienen las relaciones. Por ejemplo, Purchase Order Header. Ese no es un catálogo, ese es un contenedor de generador de la información. Purchase Order Details, ese tampoco es un catálogo. Si damos los nombres cortos, que regularmente no vienen como esto que les digo, Purchase Order Header, Purchase Order Details, o Purchase Order Details Comments, o Purchase Order Details History, esas ya no son catálogos. Los catálogos siempre por lo regular son cortos, nombres cortos. Yo recomiendo que sigamos con ese estándar. No sé si tengan alguna otra duda mientras se siga aquí generando el diagrama. Yo les recomiendo que sigan el curso de SQL Server. Es la tendencia, la verdad es que estaba leyendo un artículo que se están agotando los recursos, sobre todo en este caso, haz de cuenta, la industria está requiriendo tanto profesional en cuanto a base de datos, programación y todo lo de tecnología, porque es la tendencia. Entonces se están agotando realmente los recursos, entonces va a haber muchísimo trabajo. Y aparte, si tú te presentas con una certificación, con experiencia y demás, pues bueno, puedes negociar ahí bastante tus beneficios, ¿no? Dentro de la empresa. Bueno, ahí está. Se sabía que se iba a tardar porque es un diagrama muy pesado, pero aquí ya me está mostrando todas las relaciones. Quiero exportarlo, pero la verdad es que no encuentro. Miren, copy diagram to clipboard. También va a tardar porque imagínense todos esos bits. Y vamos a abrir Word. Seguramente Word nos va a quedar cortito con este diagrama, pero vamos a ver si nos lo pega, ¿no? Para que vean ustedes también cómo es que se ve este diagramita. Y entenderlo, sobre todo estudiarlo y por qué definieron ese dato así. Y bueno, sí se pueden hacer cambios, pero cuando una base de datos ya es muy, muy, muy viejita, miren, ahí incluso está todos los datos, está muy pesado
por eso se me está alentando. Son muchísimas tablas. Entonces yo lo que recomiendo es que solo vayan por ese diagramita, esas tablas, como lo hice al inicio. ¿Sabes qué? Tengo dudas en estos diagramitas. ¿Cómo se hace? Ok, pues nada más capturo esas 3 tablitas, 4 y veo sus relaciones. Porque hacer todo esto, pues sí, aparte de que se nos va a alentar, pues no vamos a poder ni hacer bien la lectura. Pues bueno, no sé qué les ha parecido hasta ahorita. Ya llevamos 1 hora y media. Yo podría estar aquí. La verdad es que traté de darle lo más relevante. Tenemos el order by para organizar información. Tenemos el top. No me dio tiempo, la verdad. Pero ustedes pueden repasarlo ahí en la playlist de SQL Server. También no nada más me estoy enfocando en SQL Server. Si tú también eres emprendedor, te enseño a crear una aplicación sin llevar programación. Entonces, nada más con que tengas conocimientos medios de alguna hoja de cálculo, vas a poder generar tu aplicación. Así es, de tu celular. Tengo 2 playlists. Una que es con App Inventor y otra que se llama AppSheet. Esa es con la hoja de cálculo. Y tengo otras herramientas, explora en el canal. Y pues la verdad estoy súper feliz porque les digo, esta semana llegamos a 1000 suscriptores y sobre todo que puedo compartirles ese conocimiento y me han llegado personas binarias, todos ustedes, con muy buenos comentarios. Creo que eso es lo más valioso de generar contenido. Yo sé que el crecer en esta plataforma es muy difícil, pero yo prefiero tener pocos binarios, pero que realmente aprovechen el contenido. Y pues no solo estar generando contenido de lo que ya existe, ¿no? Y de lo que más deja, que es el misterio, bromas y cosas así. Entonces, digo, son canales respetables también, pero pues creo que está muy bien esto. Yo espero que les haya gustado el SQL Night. Si tienen dudas, yo siempre estoy contestando. Obviamente soy nuevo aquí en YouTube, entonces siempre van a tener una respuesta nueva. Y seguramente yo espero que cuando crezca más el canal les pueda dar ese mismo feedback. Porque siempre me acuerdo de ustedes e incluso ya empiezo a detectar qué usuarios son mis fans. Porque fans me refiero a quienes sí están interesados, mis binarios interesados. Entonces, base de datos, recuerden, estamos en el 2021, 2025 y 2030. Base de datos va a ser un término que se les va a quedar muchísimo porque vamos para allá. Y más ahorita con la pandemia hicimos muchísimo uso de datos. Por eso es que las redes me refiero a internet, estaba súper saturada porque estaba viajando millones de información porque nos conectábamos a Zoom, enviábamos correos, nos conectábamos por VPN. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, binarios, si tienen dudas, pues ahí en la caja de los comentarios. Y de verdad, muchísimas gracias. Y pues nos vemos en otro SQL Night. No fue muy fácil este streaming porque configuré demasiadas cosas, pero la verdad es que vale la pena. Entonces, los quiero mucho, mis binarios. Cuídense. Bye bye.